Ahora es con el diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quien se ha referido en estas últimas horas a algunas ideas que se pueden llevar adelante precisamente para abordar estas polémicas que surgen con resoluciones de la justicia. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, iba a decir, buenos días todavía. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por este contacto. Lo primero, después vamos al detalle de lo que propone usted, pero en otros aspectos yo traté de mostrar 3 dimensiones al menos en donde gira esta discusión. Lo primero, la parte que señala el gobierno por ser interviniente en la causa y pedir la inhabilidad del juez para seguir viendo este caso en particular, porque ya tiene una posición tomada. ¿Le parece correcta la decisión? Absolutamente. Yo creo que el juez ya emitió pronunciamiento en esto. Y además de lo que yo conozco por la prensa, quiero ser muy preciso, Ramón, en lo que estoy diciendo, son curiosas las resoluciones que se dictaron. O sea, el prácticamente desconocer que había una posibilidad de lavado de activos, que me parece que a lo menos llama la atención. Lo segundo, yo no tengo conocimiento en profundidad del expediente judicial ni de la resolución completa, que de verdad que tengo mucho interés en verla, pero esta situación en que un juez deja en libertad a una banda de 23 personas, luego de una investigación no de un par de meses, estamos hablando casi un año y medio de investigación del Ministerio Público, en una zona donde se está desarrollando un cartel de narcotráfico. Eso es lo que está pasando en la Cuarta Región, que ha sido denunciado hace mucho tiempo, y probablemente sea el primer cartel que hay en Chile, que va desde la plantación hasta la venta y exportación de la droga. Aquí se diga, mira, esto es prácticamente la suma de delitos individuales. Creo que la verdad las cosas es que esto merece pues básicamente con el nombre del programa, un doble clic para mirarlo en profundidad. Realmente aquí yo creo que hay que mirarlo en profundidad. Yo valoro lo que ha hecho el gobierno, decir que este juez está inhabilitado para seguir conociendo la causa. O sea, tienen que entender los jueces que los funcionarios policiales, que los fiscales arriesgan su vida, Ramón, y lo que yo estoy diciendo no es una metáfora. Cuando se hacen estos procedimientos, sobre todo en estas zonas complejas, la policía arriesga la vida. Entonces uno tiene el legítimo derecho a preguntarse qué ponderación hace un juez para tan livianamente dejar libre a 23 personas, miembros de esta banda, que no digamos que estaban traficando 1 kilo de marihuana. O sea, una cantidad industrial, una investigación, un grupo reconocido desde a lo menos del año 2019, los deja en libertad y ahora que hay que hacer un nuevo procedimiento para capturar a los 23 de nuevo. O sea, la pregunta es, ¿de qué lado está ese magistrado? Ahora, diputado, yo hacía la distinción antes de comenzar la conversación con ustedes señalando esto de la petición de la inhabilidad del gobierno porque es parte querellante, interviniente en la causa, haciendo la distinción, por ejemplo, de muchas veces cuando, y en casos de la actualidad, ¿no? El tema de Luis Hermosilla, por ejemplo, de que se le acusa a la autoridad y al Ejecutivo de comentar las resoluciones de los tribunales de justicia, que eso no lo debe hacer, no debe pronunciarse, sino que sencillamente acatarla. Esta es la diferencia en este caso, ¿no? Yo creo que son planos diferentes. Sin duda, siendo interviniente, tiene la facultad, y eso está consagrado en la norma procesal penal, de hacer todas las acciones que estime tendiente a llevar a los fines del creyente. Eso absolutamente. Y eso hay distintos recursos procesales para inhabilitar a los jueces por distintas razones. Creo que eso está absolutamente dentro del ámbito del ejercicio que puede hacer el gobierno en tanto querellante. Pero respecto de esto que el gobierno opine de lo que ha pasado en la causa del señor Hermosilla, a mí me parece que es absolutamente normal, que no viola ninguna norma ni transgrede absolutamente nada. O sea, creo que ahí hay una suerte de preciosismo de pensar que aquí nadie puede pronunciarse respecto a un caso que es de alto interés público, de alta connotación pública. Y la opinión es que tiene el gobierno, que tengan efectos políticos o no, eso bueno, es parte del ejercicio político. Pero en modo alguno alguien podría decir que el gobierno se está pronunciando para presionar al Poder Judicial o que está tratando de incidir en la justicia. Yo creo que eso está absolutamente despejado en nuestro país. Creo que hay suficiente independencia de los poderes del Estado y cada poder es respetuoso del otro. Entonces creo que ahí también hay como un cierto preciosismo de algunas personas que quieren atribuirle a ciertas opiniones del presidente un intento de impactar judicialmente, y creo que eso está absolutamente descartado. Yo creo que nosotros tenemos una solidez institucional en que todo el mundo de buena fe pueda entender lo que se está haciendo. Ahora, uno podrá o no compartir el juicio del gobierno, pero nadie podría sostener razonablemente que se está tratando de incidir en la labor jurisdiccional. Correcto. Volviendo al caso y al punto 2 que yo planteaba antes de comenzar la conversación con usted, hay una discusión que se ha dado también que tal vez no ha asomado tanto en el detalle de la discusión pública en este caso, pero que es conveniente revisar, a mi juicio, también porque la Fiscalía apela verbalmente en la misma audiencia para que esta decisión del juez de no acoger la prisión preventiva pudiese quedar en espera
mientras el Tribunal de Alzada no revise el fondo del asunto. Que una cuestión que yo decía es una modificación legal que viene desde el 2008 y después incluso ampliada en otra modificación legal para ampliar los delitos en los que la Fiscalía puede hacer esto. El juez no acogió esta apelación verbal y aquí hay toda una discusión jurídica de si el juez se excedió en esa parte o no, de si cumplió o no incumplió la ley. Usted también es abogado, ¿qué opina? A mí por eso quiero conocer la resolución, porque la norma del 149 señala que mientras no se resuelve la apelación, se mantiene la prisión. O sea, como fue negada la prisión preventiva, yo entiendo que debiera quedar vigente la detención, porque estas personas fueron detenidas y en el control, o sea, en la audiencia de control de detención se procede a formalizar, se transforma automáticamente en audiencia de formalización. Ellos estaban detenidos. El juez niega lugar a la prisión preventiva y yo entiendo que por estas reformas legales, y esto fue, yo me acuerdo, fue motivo de escándalo durante muchos años, que procedimientos complejos se negaba lugar a la prisión preventiva, los tipos salían caminando y después nunca más lo encontraban. Así es. Yo no logro entender qué resolución se dictó, porque además técnicamente uno apela ante el juez, no para que el juez resuelva la apelación se apela ante el juez, pero quien resuelve la apelación es la Corte de Apelaciones. Entonces, en ese intersticio que se produce entre que el fiscal diga apelo, el juez dice... O sea, puede conceder o no la apelación, yo no entiendo en razón de qué la puede haber negado, porque claramente la norma es muy flexible, y de quién tenía que conocer la Corte de Apelación, entonces yo no logro entender qué es lo que pasó ahí, por eso me gustaría conocer la resolución. Porque técnicamente lo que el fiscal tiene que haber dicho es se niega lugar a la prisión preventiva, a apelo magistrado. El juez no dice concedo o niego la apelación, o sea, él tiene que decir si el recurso es procedente o no, que naturalmente era procedente, y eleva los autos a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones se pronuncie. Entonces yo ahí no logro entender en razón de qué se ordenó la liberación inmediata de estas personas, que además lo más grave, Ramón, es que entiendo que solo se ha podido capturar a una de las 23. Así es. Hasta el momento solo uno de los 23. Claramente esas modificaciones legales dicen que tratándose de los delitos establecidos y lo identifica, pero por sobre todo dice que son todos aquellos delitos contemplados en la ley 20.000, es decir, la ley relacionada con drogas, ¿no? De tráfico de droga y todo. Dice, el recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia. Gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al Tribunal de Alzada o a más tardar a la del día siguiente hábil. Entonces, eso fue lo que hizo el fiscal. De hecho, en algún momento se produjo una polémica hace un par de meses cuando ocurrió una situación también, pero al revés, en donde en otro tribunal del país, usted se recordará también, diputado, fue el fiscal... ¿En qué región fue? Ahí fue el fiscal, fue en Los Vilos, que el fiscal no pudo concurrir, fue un abogado asistente, ¿no es verdad?, a hacer la función del fiscal y no apeló verbalmente. Y la jueza le extrañó, la jueza incluso le decía... El señor fiscal, usted no tiene nada más que decir, como diciéndole, oiga, está quedando libre porque no hay prueba, puede apelar verbalmente, y él no lo hizo. Y entonces el escándalo fue al revés, porque no apeló verbalmente. Por eso digo yo, o sea, la apelación, quien la acoge la apelación o rechaza la Corte de Apelaciones. El juez, salvo que haya, no sé, yo me imagino declarado inadmisible la apelación o no haber concedido un recurso, pero no, procesalmente está establecido que él solamente tiene que decir que se concede el recurso y se eleven los autos para que conozca la Corte, y por eso tiene preferencia para vista y fallo y toda esta cosa que funciona normalmente. Entonces creo que es interesante ver poder ver el acta de la audiencia para entender qué es lo que, en razón de qué falló el juez, o si él negando la prisión preventiva automáticamente decreta la fianza, y en función de eso él entiende que está la medida cautelar y por lo tanto, no sé, una cosa así se me ocurre, no. Es bien, por eso digo, es bien extraño lo que pasa. Sí. Y la tercer punto que hacíamos referencia es algo donde usted también ha puesto acento, diputado, que es saber dónde está el origen del dinero con que se pagan las fianzas, por ejemplo. Y en este caso en particular, cuando se ha desarticulado una banda con las acusaciones de la Fiscalía, en donde hay una incautación de muchos millones de pesos y que por lo tanto después en el pago de la fianza uno no sabe de dónde viene ese dinero. ¿Qué idea se le ocurre a usted al respecto? Nosotros estamos terminando ya el proyecto de ley que vamos a poner como requisito que se acredite el origen lícito de los fondos con que se paga la fianza. Porque aquí, o sea, usted comprenderá y la gente que nos está escuchando se hace la pregunta. O sea, entiendo que habían 8.000 millones de pesos de incautación de drogas. Aparecen cada una de estas personas pagando 2 millones de pesos, o sea, aparecen 50 millones de pesos de la nada. Yo desconozco y tengo la impresión que con abogado particular, ¿quién paga eso? Y para dar con el financista de las bandas criminales, que finalmente es lo más importante,
nosotros tenemos que establecer mecanismos de control más severos. Y además tenemos que ir levantando ciertas alertas respecto de los abogados que se dedican a los temas de defensa de narcotráfico. Todo el mundo tiene derecho a una defensa letrada, pero aquí uno tiene que empezar a levantar barreras y no podemos seguir con la política del avestruz pensando que todo lo que pasa en el sistema judicial es lícito. O sea, hemos visto a raíz de lo que se conoció hoy día, lo que se conoció en los famosos chats, de cómo algunos espacios de justicia funcionan. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto es un llamado a alerta, Ramón, porque lo más grave que tenemos hoy día nosotros en Chile es el problema de narcotráfico y crimen organizado. Nosotros lo hemos dicho en todos los espacios. Así como al presidente Piñera le tocó lidiar con la pandemia del COVID, al presidente Boric le tocó la pandemia del crimen organizado y el narcotráfico. Y particularmente yo, que soy diputado de la región de Antofagasta. En la región de Antofagasta se duplicó en el primer semestre la incautación de droga respecto de todo lo que se había incautado en 2023. Cantidades y ciudades de plata, yo ya perdí la cuenta, pero íbamos aproximadamente los 130.000 millones de pesos. Es más presupuesto que muchas municipalidades de acá de la región metropolitana que se incautaban solamente en marihuana. En la región de Antofagasta tuvimos el decomiso más grande de fentanilo. El decomiso de fentanilo, que es el más importante que se ha hecho acá en Santiago, ingresó por el paso de Jama, que es de la región de Antofagasta. Entonces, aquí la política de combate al narcotráfico tiene que ser muy severa y en eso hay que abrirse a evaluar restricciones, acreditaciones, certificaciones para los abogados que defienden narcotraficantes. Tenemos que analizar el origen lícito del pago de los honorarios que cobran esos abogados, porque si están pagando honorarios de abogado con plata que viene de la venta de droga, yo creo que nosotros tenemos el derecho como sociedad a decir, aquí tiene que haber una línea. Y lo segundo, y que es lo preciso que estamos haciendo ahora, es que se acredite el origen lícito de los fondos con los cuales se pagan las fianzas. Porque si no, finalmente, producto del delito, se obtiene una libertad, una medida cautelar de menor intensidad. Entonces, al final es el mundo al revés. Yo creo que en esto hay que terminar con la política del avestruz y pensar que en el sistema judicial, aquí lo que se está cautelando es el derecho a la defensa letrada, porque eso es una parte de la historia, pero hay otra parte cuando uno ve abogados de narcotraficantes, las sumas de dinero que cobran, ¿de dónde sale esa plata? Porque finalmente son efectos del delito y esa plata no podría, en mi opinión, costear el pago de honorarios que además son astronómicos. Entonces aquí se está generando una industria de defensa de narcotraficantes que yo creo que es momento de empezar a ponerla en el tapete. Muy bien, clarísimo. Le queremos agradecer al diputado Jaime Araya, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, haber conversado con nosotros en esta mañana para abordar más en extenso los distintos aristas que presenta esta polémica resolución de la justicia en la región de Coquimbo y que está sin duda en el comentario de todo el mundo, y quisimos aportar más elementos para poder tratar de comprender lo que ha sucedido, aunque parezca inexplicable. Muchísimas gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes por este contacto, que tengan un excelente día. Chao. Doble clic.